Y vamos a continuar con el tema del canon de la Sagrada Escritura. Vamos a trabajar hoy día eso. Ya hemos dejado el tema de la inspiración. Ahora vamos a entrar en el tema del canon. Para ello me van a permitir compartir mi pantalla. Les informo que también esta clase ya está subida en la plataforma y a su vez esta clase también ya tiene tarea. Entonces, al finalizar por así decirlo, al finalizar la clase, pues pueden ir a ver la plataforma, revisan y ya tienen la tarea subida. Hay dos tareas que hemos subido, uno para fines de este mes y el otro es para julio todavía, para el 1 de julio. Bueno, es interesante porque después esta tarea que les hemos dejado para este mes, justo habla sobre el canon de la Sagrada Escritura, sobre un tema que muchos preguntan. Partamos por la etimología del canon. La palabra canon tiene muchos significados. En primer lugar, necesariamente tenemos que decirles que la palabra canon no es una palabra griega, surge como una palabra semita, ¿ya? Y su sentido original de esta palabra es pauta o regla. Ese es el sentido original en la lengua semita. Del semítico, de esa lengua originaria, pasó al griego, ¿no? Y en el griego adquiere una gran importancia, y ya veremos en qué sentido esta palabra canon empieza a tener una riqueza única, y lo haremos a través de la historia del uso de esta palabra canon. Entonces vamos a pasar a lo segundo. Entonces, lo primero que hay que recordar que etimológicamente la palabra canon significa pauta o regla. Entonces apúntate eso. Ahora vamos a ver, bueno, segundo, que no es una palabra de origen griego, es una palabra de origen semita, que después pasa al griego, ¿ya? Y en el griego adquiere una gran importancia. Uso, historia y usos de la palabra canon, porque esta palabra, al pasar al griego, reiteramos, empezó a tener una gran importancia, empezó a tener bastantes significados que ayudaron o que ayudan incluso ahora a determinar algunas cosas. En el siglo II, después de Cristo, se emplea de forma plural cánones, esta palabra, como cánones, que significa el ordenamiento eclesiástico. Eso ya en el siglo II. En el siglo IV, esta palabra designa regla de fe y de las costumbres cristianas. Ya, entonces, en el siglo IV ya es una regla de fe y las costumbres cristianas. De ahí que en el siglo IV aparecen por primera vez los que conoceremos en algunas catedrales como canónigos. ¿Quiénes son los canónigos? Los que no, bueno, en nuestro vicariato no tenemos canónigos, pero en otras arquidiócesis y jurisdicciones más grandes tienen canónigos. Los canónigos son los que guardan el canon, o sea, los que viven en común bajo un ordenamiento jurídico. Ya, pero eso aparece en el siglo IV, en la época de Carlomagno. En la Edad Media, ya saltando un poquito, canon se llamó a cualquier ordenación jurídica de la Iglesia. Todo lo que la Iglesia decretaba se ponía dentro de esta palabra canon. De ahí que los libros jurídicos, especialmente de derecho, los libros jurídicos eclesiales, se les denomina a partir de la Edad Media como Código de Derecho Canónico. Incluso ahora tenemos también el Código de Derecho Canónico. Ya miren, ve cómo esta palabra canon ha ido ampliándose, ¿no? Ya no solamente es una regla, ahora, por ejemplo, en el siglo IV, los canónigos que tienen una vida en común, a ellos por eso se le llama canónigos, porque tienen una norma de vivencia comunitaria. En la Edad Media, la iglesia ya tiene unas normas para llevar su vida bien. A esas normas se llaman Código de Derecho Canónico. En nuestro tiempo también tenemos el código, aún tenemos el Código de Derecho Canónico. Pregunten a sus párrocos por ahí si tienen el derecho canónico. De hecho, lo deben de tener porque ayuda mucho a ordenar algunas cosas que salen a veces del carril. En la liturgia existe también, en nuestro tiempo, una parte central inmutable que no cambia
que se denomina canon. Canon 1, canon 2, canon 3. En la misa, por así decirlo, que se está mencionando esto, esa parte de canon viene desde el santo hasta la doxología que precede al rito de la comunión. ¿Cuál es la doxología? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, es la doxología. Si ustedes se han dado cuenta, en esa parte no, el sacerdote comúnmente tiene en el misal las letras de esos cánones que no puede cambiar. Por eso es canon, no puede cambiar, es inmutable. Desde el santo hasta la doxología en la Santa Misa. Entonces, por eso se llama canon 1, hay canon 2, canon 3, canon 4, ¿ya? Entonces, en la liturgia también existe esa palabra canon, ¿ya? En las artes, porque también se manifiesta en las artes, quiere decir en la música, en la pintura, en un ambiente ya no litúrgico ni cristiano, también se utiliza esta palabra canon para designar aquellas piezas polifónicas que se cantan con una melodía, que repiten de manera sucesiva distintas voces. Si no, el canto sería también desordenado. Bueno, aunque ahora con el reggaetón todo pueden cantar, pero incluso el reggaetón tiene sus cánones, en cierta medida, su ritmo sucesivo. Por ejemplo, en la música, los que son músicos comprenderán ahí la importancia de los bajos, del bajo electrónico, de los bombos, porque ellos marcan el ritmo. ¿Ya? Fuera de ese ritmo no puede salirse la canción ni el cantante. Entonces, dentro de las artes también está el canon. Ya ustedes están viendo que hay riqueza en esta palabra. No es una palabra solamente dedicada a la Biblia, sino que también tenemos a varios otros ámbitos. A su vez, se formula esta palabra canon como una lista o padrón. Así también se puede entender el canon, una lista o padrón. Hace rato mirábamos que es parte de la vida normativa de la iglesia, que son cosas que no se pueden cambiar, marcan un ritmo. Aquí habla de lista o padrón. Por ello, la iglesia denomina canon al catálogo de los santos. Y cuando la iglesia designa la veneración de algunas personas como santas, la última celebración fuerte, ¿cómo se llama? Canonización. Entonces, cuando un hombre ha pasado de ser siervo de Dios a ser beato y de beato a la canonización, y cuando ya es canonizado, nosotros le podemos llamar santo. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, esta palabra canon tiene distintas funciones y en la iglesia también ha adquirido distintas formas, ¿ya? Y se le ha adjudicado a distintos momentos en el arte también y en otros momentos. De hecho, en la vida pública, en la vida de nuestra sociedad también tenemos derechos. Nosotros le llamamos derecho canónico, pero en la normativa sería como la Constitución, el derecho penal, así, ¿no? Son cosas que no se pueden cambiar. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito más ya no a la palabra, porque ya hemos entendido que esta palabra canon ha adquirido una gran riqueza durante su presencia en este mundo, en la historia del hombre. Ahora vamos a ver el canon bíblico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos canon bíblico? Diferencia al canon normativo jurídico de la iglesia, diferencia al canon que una comunidad de hermanos quiere vivir. ¿Qué es el canon bíblico? En la ciencia bíblica significa el catálogo de aquellos libros y escritos que se consideran como normativos y que por tanto pertenecen con todo derecho a las dos colecciones, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Reiteramos esta afirmación. Canon bíblico significa el catálogo de aquellos libros y escritos que se consideran como normativos y que por tanto pertenecen con todo derecho a las dos colecciones, del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ahora vamos a ver cómo se formó el canon del Antiguo Testamento. Si estamos diciendo que pertenecen con todo derecho, no es que estamos en cierta manera poniendo cualquier cosa, sino que está en su derecho a pertenecer al canon. Vamos a ver cómo el canon del Antiguo Testamento se ha ido formando.
Para ello, siempre es bueno, por eso es que los biblistas y también a ustedes les invitamos a que puedan buscar buenas Biblias de lectura, porque en las buenas Biblias, las Biblias católicas de preferencia, y las últimas que están saliendo es cada vez más profundo y tiene más datos para informarnos. Hay muchas cositas ahí que en la introducción y en la parte de la presentación de la Biblia te manifiestan. Y justo una de las cosas es esta formación del Antiguo Testamento y el índice. Cuando tú vayas a ver el índice, ahorita vamos a presentar el índice, vamos a ver algunas cositas. Para que se forme el Antiguo Testamento no ha sido nada fácil, por si acaso. No es que ya desde el inicio la comunidad judía, los hermanos del pueblo de Israel tenían los cánones, ¿no? O sea, no tenían, por así decirlo, los libros escritos en totalidad. Y es que eso también va a ayudar después a entender por qué el Nuevo Testamento se pudo unir al Antiguo. De hecho, hasta cuando Jesús llega, todavía no se había hablado de un canon del Antiguo Testamento por la parte judía. Cuando Jesús se va, recién podemos hablar de un canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los judíos recién tuvieron un gran motivo para delimitar qué libros son de la Sagrada Escritura y qué libros no. Padre, ¿y por qué antes no? Ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? El canon del Antiguo Testamento comprende, según nuestra numeración actual católica, 45 libros. Ahorita vamos a ver los 45 libros del canon. Recuerden que hay otros que son deuterocanónicos. ¿Qué son los deuterocanónicos? Deutero segundo, después entraron en un segundo momento. Entonces, los judíos, por si acaso, solo enumeraban 22 libros. ¿Por qué solo consideraban 22 libros los judíos? Porque los equiparaban al número de las letras de su alfabeto. El alfabeto hebreo solo tiene 22 letras. Y por eso es que ellos solo consideran 22 libros, que en el fondo son 24, pero están separados. Ahorita les vamos a explicar esa separación entre ellos, pero lo que ellos quieren es que hacer entender que solo hay 22. Pero incluso ellos en esa numeración consideran 24. ¿Por qué el número 22? Si se dan cuenta, reitero, este tema del alfabeto hebreo que solo tiene 22 letras es importante. Los del pueblo de Israel tienen una concepción teológica sobre los números interesante. Si ustedes revisan, la Santísima Trinidad, por ejemplo, son tres. Tres son los hijos de Adán. Y si tú vas buscando el número 3 dentro del Antiguo Testamento, vas a encontrar que el número 3 tiene un gran significado. Le dan mucha importancia al número del pueblo de Israel. Por eso es que en el Nuevo Testamento y en un texto de Daniel del Antiguo Testamento hay muchos números. ¿En qué texto del Nuevo Testamento hay bastantes números? ¿En qué libro del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento hay bastantes números? ¿Quién me dice? En el Apocalipsis, sí. En el Apocalipsis hay bastante numerología. Los 7 cuernos, el nombre de Nerón, el 6666. O sea, el pueblo de Israel está muy vinculado con los números. Y justo la tercera tarea será con eso. Les estamos dando un texto para que ustedes puedan leer ese texto, ese libro, es un resumen de un libro, donde están los números. Y entiendan ustedes por qué el pueblo de Israel tiene números. Esos números tienen significado, no es cualquier cosa. Entonces, reiteramos la idea, el pueblo de Israel está abocado a la numerología y por eso es que ellos consideran 22 libros. Y es la división, mírenme, tan interesante que cuando hacen la división de los 22 libros, lo dividen en tres. La Torah, que es la ley, el Nebim, que son los profetas, y el Ketubim, que son los escritos. ¿Ya? Vamos a ver entonces aquí.
Esos 22 libros contienen la mayor parte de aquellos 45 que nosotros llamamos canónicos, en concreto 39. ¿Por qué? Porque contaban como un solo libro los dos libros de Samuel. Nosotros le llamamos primera y segunda de Samuel. Ellos solo hablan de un libro, el libro de Samuel. El libro de los reyes también solo como uno. El libro de los crónicas también solo como uno. Los de Esdras y de Nehemías también solo como uno. Y los 12 libritos de los profetas menores eran considerados solo un libro. Nosotros los consideramos 12 libros. Y entonces ahí va bajando, ¿no? La cantidad. El librito de Ruth lo unían con el librito de los jueces. Y las lamentaciones con el libro del profeta Jeremías. Era un solo libro. Por eso es que al final termina siendo 22. Como ustedes pueden ver, miren, ve. Génesis, la ley, los 5 primeros libros de la Biblia. Recuerden que esta sería este cuadradito es el esquema de la Biblia judía. Ya, por si acaso, este esquemita, este cuadradito que están viendo ustedes, que vamos a tratar de unir, ahí está. Este es la Biblia judía, es el esquema de la Biblia judía. Está la Torá, está el Nebim y está el Ketubim. Son tres, por los tres hijos de Adán. El número 3 es muy importante. Ya cuando lean el texto les va a llamar mucho la atención y ya van a comprender más todavía la Biblia, que esa es la intención. En los profetas, como yo les decía hace rato, están, miren, ve, profetas anteriores. Está Josué, jueces, Samuel y Reyes. Mira, aquí hay 4 libros en total, uniendo algunos. En los profetas posteriores, porque dicen profetas anteriores y profetas posteriores, los profetas posteriores está Isaías, Jeremías y Ezequiel, que nosotros lo llamamos profetas mayores, mayores por extensión. Y a estos de los reyes nosotros no le llamamos profetas anteriores, a estos le llamamos libros históricos. Bueno, y el número 13 sería los 12 profetas, en el orden que siguió la Vulgata: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos eran considerados solo un libro. Sí, por eso es que llegaba a 22, pues. Nosotros lo consideramos 49 porque no los juntamos, cada uno tiene su lugar. Y el Ketubim son escritos. Miren qué interesante. La Torá es la ley, tiene un nombre propio. El Nebim son los profetas, hacen referencia específica a los profetas. Y el Ketubim no tiene nombre, solo se llaman escritos. Aquí, en estos escritos, es donde hubo un poquito más de complicación, ya que los escritos se terminaron de aprobar hasta después de la muerte de Jesús. Por eso es que no tuvieron nombre, por eso se llamaban Ketubim, los escritos. Y aquí están los Salmos, el libro de Job, el libro de Proverbios, Ruth, el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés. A pesar de que el Cantar de los Cantares no lo aceptan algunos protestantes, por si acaso. Algunas Biblias protestantes no lo aceptan, pero ya ustedes ven que la Biblia judía sí contiene el Cantar de los Cantares. Eclesiastés, Lamentaciones y Esther. Ya ustedes recuerdan que Lamentaciones se unía con Jeremías, ¿no? Entonces por eso ya quedaban menos libros. Estos 5 últimos libros son designados con el nombre de 5 rollos y eran leídos en las fiestas judías: Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Bueno, ese más o menos es el esquema de de la Biblia que era judía. Si ustedes ven, aquí faltan varios textos del Antiguo Testamento, ¿ya? En tiempos de Jesús y después está establecido como canónico el número 22 libros del Antiguo Testamento, los cuales corresponden a los 39 que también Martín Lutero tuvo por canónicos. Los que Lutero excluyó del Antiguo Testamento como apócrifos son los siguientes: Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácides y Primera y Segunda de los Macabeos, además de algunos fragmentos griegos del libro de Daniel y del de Esther. Lutero quiso seguir este esquema de la Biblia judía. Ajá. Los protestantes aquí, como me están
hablando, los protestantes, pues tenían esa mirada, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, referente a la pregunta también, en cierta forma, eh, los libros de la Biblia han ido juntándolos. ¿Por qué? Porque es de la Biblia judía. Esta de acá es la Biblia judía. Estos son los que consideran el Antiguo Testamento la Biblia judía. A esta Biblia judía se le llama también Tanakh. Ahí lo estoy escribiendo para que ustedes puedan ver. Tanakh. ¿Qué es la Tanakh? Es la Torah, Nevin y Ketuvim. Son las iniciales de estas palabras. Así también se le llama el Tanakh judío. La duda sobre la inspiración de estos libros, no había mucha duda, pero tomó cuerpo cuando entró en controversia el cristianismo. El cristianismo y el judaísmo empiezan a ver algunas dudas. ¿Por qué? Porque el cristianismo utilizaba la Biblia de los 70, la Septuaginta, porque en la Septuaginta hay textos donde se habla de Jesús, claramente, mientras que en la Biblia hebrea ese texto no menciona eso. Ya después les iremos viendo, por ejemplo, algunas cositas para ir avanzando. Entonces, los cristianos utilizaban, los seguidores de Cristo, utilizábamos la versión de los 70 y los judíos, para diferenciarse, hablaban con la versión de esta Tanakh, la Biblia hebrea. ¿Ya? ¿Por qué los cristianos utilizamos la versión de los 70 y por qué los judíos no? Primero, porque en la versión de los 70 se habla de la mesianidad de Jesús con mayor claridad, mientras que en la versión de la Biblia hebrea solo se considera en cierta forma todo lo escrito en hebreo y no se considera nada de lo griego. Y es un poquito, en la versión hebrea no hay mucha notoriedad del mesianismo de Jesús. Por eso es que los judíos se mantuvieron ahí para diferenciarse de los cristianos, básicamente. La Biblia católica reconoce que todo lo que está en la Tanakh son libros sagrados, ¿ya? El Concilio del Trento así lo manifestó. Como deuterocanónicos, lo que no quiere decir que hayan de considerarse libros de segunda categoría, ¿ya? La expresión pretende mantener todavía hoy la historia de canonización cristiana de dichos libros. O sea, nosotros lo que Lutero había excluido, que son estos, Tobías, Judith, Baruch y Esther, Eclesiástico, Daniel, nosotros en la iglesia lo consideramos también como deuterocanónicos. Ahorita vamos a ver también la versión de los 70, que es lo que ahorita fijo van a preguntar, ¿por qué nosotros cogimos la versión de los 70 y por qué los hermanos también tienen básicamente su Biblia judía? ¿Por qué no lo utilizamos? Por si acaso. La Iglesia Católica reconoce estos libros, reitero, los cristianos, los primeros cristianos empiezan a utilizar el código de los 70. Esta legislación, aquí vamos a ver el de los 70, pero no utilizan todo la Biblia de los 70 o la Septuaginta. ¿Por qué? Porque en la Septuaginta, en esta que vamos a ver ahorita, no solo hay textos eh, que están explícitamente en griego, sino que están en la Biblia nuestra, sino que también hay textos que ya no están en nuestra Biblia. Vamos a ver ahí, van a ver algunos apócrifos que estaban en la versión de los 70, que ya no están en la versión, ahorita vamos a ver ya. Por ejemplo, ellos, los de la versión de los 70, la Septuaginta, los que escribieron la Septuaginta, solo hicieron una doble división. La división de los libros del Antiguo Testamento para los judíos, ¿en cuántas partes se dividía? En tres. ¿Cuáles son esas tres partes? En cambio, en la versión de los 70 solo se divide en dos grupos.
la legislación e historia, que está aquí en mayúscula, y los poetas y profetas. Solo en esos dos lo ha dividido la versión de los 70. Y en esta versión de los 70, dice, ve, están Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 libros del Tanakh. Pero ahí en legislación e historia está ya Jueces, Josué, Ruth, los 4 libros de los reinos, primera, así lo llamaban, libro de los reinos. No le decían primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, sino libro de los reinos 1, libro de los reinos 2, libro de los reinos 3, libro de los reinos 4. Porque hablaban de qué? De los reinos de Jerusalén. Los paralipomenos, que vendrían a ser 1 y 2 de Crónicas, Esdras 1, un apócrifo, que ya no se tiene, Esdras 2, que se vendría a ser la unidad entre Esdras y Nehemías, Esther, con fragmentos propios en griego, Judith, Tobías. Macabeos 1 y 2, más 3 y 4 apócrifos. Apócrifos, justo la segunda tarea que ustedes tienen ahora para leer es ¿qué es apócrifo? Está también en la plataforma. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí hay textos que han cambiado de nombre, que nosotros tenemos, pero también hay apócrifos. Estos apócrifos son los que han desaparecido. Miren, vean aquí. Ahora, vámonos a ver los poetas y profetas. Aquí no es Amos, sino Salmos, me comí la L. Hay una pregunta aquí. La versión de los 70 es una versión de la Biblia hebrea en escrito en griego. Esa es la Septuaginta. Todos los textos han sido escritos al griego. ¿Ya? Esa es la versión de los 70. De hecho, hay un mito de la versión de los 70, ¿no? Recuerden que a los judíos les gusta mucho el tema de los números. Recuerden eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Más o menos hay 2 mitos sobre la aparición de esta versión de los 70. Para no equivocarme, voy a leer esta parte de la versión de los 70. A ver dónde está. Página 59. Perdonen un ratito mientras ubico. Ya. Esta es la primera versión del mito de cómo apareció la versión de los 70. Entre el año 150 antes de Cristo y el 50 después de Cristo, se llevó a cabo una falsificación epistolar. En dicha carta, Aristeas, que dice ser funcionario del faraón egipcio Ptolomeo, refiere a su hermano lo siguiente en esta pseudo carta. El rey Ptolomeo recibió de su bibliotecario principal, Demetrio, la sugerencia de hacer traducir la ley judía al griego. A tal fin, el rey envió a Aristeas a Jerusalén, donde llegó a un acuerdo con el sumo sacerdote Eleazar para que enviase a 6 varones de cada una de las tribus de Israel a la isla de Faros, frente a Alejandría, y tradujeran allí los 5 libros de Moisés. Llegaron los 72 varones, deliberaron entre sí, pusieron manos a la obra y la terminaron, de modo que, tras el cotejo de sus respectivos trabajos, redactaron un texto que recibió el visto bueno de la comunidad judía de Alejandría. Una redacción posterior, bueno, esa es la primera leyenda. Es una pseudo carta que explica la versión de los 70, cómo surgió. Una
redacción posterior de esta leyenda dice que hubo un motivo milagroso. O sea, que sí se reunieron los 72 ancianos, pero que cada uno trabajó por su cuenta y en su celda, en una cueva. Cada uno se metió en una cueva. Cuando quedó lista la versión que cada uno había hecho y salieron, compararon los textos y resultó que coincidían entre sí, letra por letra. Por eso es que a esta versión que se había traducido del hebreo al griego se le llamó versión de los 70, por los 72 ancianos que tradujeron este texto al griego. ¿Ya? Bueno, esa es un poquito la Septuaginta referente a la pregunta que hacía uno de sus compañeros en el chat. ¿Por qué se le llamaba así? ¿O qué es la versión de los 70? Ahí parece otro número, creo. ¿Ah? Ya, espero haber aclarado su duda. Entonces, en esta versión, miren que se nos está yendo el tiempo y nos faltan 3 hojas más. Bueno, ahí ustedes pueden ver un poquito el esquema de cómo están denominados esos libros. Miren, me juntan. Baruch, por ejemplo, no es tomado en totalidad. Solo Baruch le llaman al capítulo 1, al capítulo 5. Luego vienen las lamentaciones. Por ejemplo, en la Biblia hebrea se habla de una carta de Jeremías, que para nosotros es Baruch capítulo 6. Por ejemplo, hay un libro de Susana, que para nosotros es el capítulo 13 de Daniel, que es la versión, que justo esta parte, este capítulo 13 que está, y este capítulo 1, 2 y 3 es de griego, y esa es la parte que no aceptan los hermanos judíos, por así decirlo, ¿no? Y hay un libro que habla de la historia de Bel y el dragón, que está en el capítulo 14 de Daniel. Entonces, que lo habían considerado aparte, como un texto distinto, por el lenguaje que se utiliza, ciertamente. Entonces, ustedes pueden ver, si comparan la Biblia judía, que tiene una división en 3, y esta Biblia en griego del Antiguo Testamento, que solo tiene una división en 2, obviamente son completamente distintas. Algunos tienen nombres distintos, pero en el fondo son casi los mismos textos, menos estas últimas cartas desde Susana y aquí un poquito, y otras cartas más que después vamos a ver que estaban escritos en griego. ¿Ya? El judaísmo de aquella época se sentía como una comunidad del reino de Dios en formación. Por eso es que el judaísmo, hasta después del problema con el cristianismo, no había delimitado. Ellos seguían aceptando que Dios hablaba en su comunidad. Incluso cuando Jesús estaba, ellos seguían diciendo que Dios seguía hablando a través de los hombres que les guiaban. Y por eso es que todavía el libro de los escritos no había sido cerrado. Estaba abierto todavía a que pueda insertarse más. Pero con la presencia del cristianismo, ellos deciden cerrar. ¿Ya? Entonces, aquí lo que debemos remarcar es que el judaísmo es una comunidad del reino de Dios en formación. Eso es lo que debemos marcar. O sea, no tiene una historia cerrada y que por lo mismo no ha cerrado todavía el canon de los libros. Eso hasta la presencia del cristianismo. Ese mismo pensamiento de una comunidad del reino en formación, los cristianos lo apropiamos. Y lo apropiamos de tal manera que cuando surge el Nuevo Testamento con Jesucristo, como el canon del Antiguo Testamento todavía está abierto, se puede unir más libros, más textos. Y ya no son 2 cuerpos distintos, sino solo uno. ¿Por qué? Porque es una comunidad en formación. Eso lo entendieron los cristianos muy bien y por eso es que se juntó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como uno solo. Por eso es que nosotros no hablamos de 2 cánones, sino solo de un solo canon en la formación de la Biblia completa. ¿Ya? De todos modos, fue ya en la época cristiana cuando el judaísmo estableció autoritariamente su propio canon. Ello ocurrió en el sínodo de Yamnia. Este sínodo también márquenlo porque fue en el 95, después de Cristo.
¿Qué pasa en el 95 después de Cristo? Empiezan las persecuciones al pueblo cristiano, a los cristianos. Los han expulsado de las sinagogas. Los cristianos ya no están yendo a rezar en las sinagogas, están rezando en sus casas. eh, ya se van desvinculando de la comunidad judía y como hay mucho revuelo, los judíos o el judaísmo hace un sínodo, una reunión en Yamnia en el 95. ¿Quién dirige esto? El rabí Akiba. Básicamente el sínodo del judaísmo fue con una tendencia anticristiana. O en otro caso, podríamos decir que su finalidad era proteger al judaísmo de las influencias de los seguidores de Cristo, de Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban que el cristianismo era una secta del judaísmo y hay que corregirlo. Por ello se consideró sospechoso el texto griego del Antiguo Testamento de la versión de los 70. Padre, ¿y estos hermanos de Yamnia, cuál es su versión? La versión es de la versión primera que hemos visto, del Tanakh. Ellos lo aprueban, el Tanakh, en ese sínodo, para proteger su ortodoxia, para proteger la verdad que ellos tienen, lo cubren eso, ¿no? En este sínodo queda aprobado. ¿Cuáles son los criterios de aprobación por parte de los judíos para decir estos sí y estos libros no? Porque en el Antiguo Testamento también hay textos apócrifos. No solo en el Nuevo Testamento hay textos apócrifos, en el Antiguo Testamento también hay. Las condiciones que tenía que tener un libro para ser considerado canónico por los judíos es, uno, que tuviera una notable antigüedad. Y esa notable antigüedad más o menos va hacia la época de Esdras, 400 años antes de Cristo. Una de las cosas que ellos consideraban que era importante era esto. Para considerar canónico este libro, tiene que haber sido escrito incluso hasta antes de Esdras, al 400 antes de Cristo. Otro criterio para que ellos consideraran el criterio de haber sido escrito en hebreo, por eso no querían nada de lo griego. Y para colmo, el último criterio es que hayan sido escritos en Palestina, no en Alejandría. ¿Dónde se redactó la versión de los 70? Que es lo que hace ratito preguntábamos. Ha sido redactado en Alejandría. Alejandría es la porción griega. ¿Por quiénes? No han sido por griegos ateos, han sido por judíos que vivían ahí, en la diáspora griega. ¿Ya? Nota, aquí ya para terminar en esta formación del canon del Antiguo Testamento, recordamos un poquito que nosotros, cristianos, tomamos la versión de los 70 y también tomamos la versión eh, de la versión de los judíos de Yamnia. ¿Por qué? Porque al comparar no hay nada distinto, son lo mismo, nomás que los de Yamnia y la comunidad judía no aceptan los textos griegos, nada más. Hace rato decíamos que hay textos apócrifos del Antiguo Testamento. Esos textos apócrifos del Antiguo Testamento fueron escritos de una forma para edificar el alma de los judíos. No era para falsear la verdad judía, sino era para edificarlos. Eran como mitos, como cuentos, para que la gente pueda sentirse animada en la fe y seguir caminando. Ya no es que va con mala hazaña el texto de los apócrifos. Ahora vamos a ver el canon del Nuevo Testamento. Esto ya es un poquito más rápido porque solo tiene fechas. Vamos a ver un poquito algunas cositas importantes que nos va a ayudar a entender el canon, cómo se ha ido formando el canon. No es que cuando vino Jesús ya teníamos todo escrito, ¿no? Sino que se ha ido juntando poco a poco. Vamos a ver un poquito de historia de este canon, desde los primeros siglos cristianos hasta el momento en que se dijo, aquí está completamente el canon
completo, Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús, ¿qué canon utilizó de Biblia? Jesús reconocía el Antiguo Testamento. El canon de Jesús es el canon del Antiguo Testamento. Quiere decir que Jesús tenía las Sagradas Escrituras del judaísmo como verdad. Y eso es lo que él utilizó. Recuerden que siempre Jesús hacía esa referencia, ¿no? Hacía referencia a los textos de los profetas, hacía referencia a Moisés, hacía referencia a los principios. Por ejemplo, cuando habla del matrimonio, dice, recuérdense lo que dijeron en el principio. Moisés, porque ustedes eran de cabeza dura, les permitió esto, pero recuerden cómo era. El hombre tiene que dejar la casa de su padre y de su madre para unirse con su mujer. ¿Ese texto dónde está? En el libro del Génesis. Entonces Jesús ha utilizado para él el canon, era el canon del Antiguo Testamento. Los apóstoles, qué canon utilizaron? El Antiguo Testamento, son los apóstoles. Sí, los apóstoles son los escritores. Entonces, los apóstoles también utilizaron el Antiguo Testamento, pero junto al Antiguo Testamento también utilizaron las palabras de Jesús, la vida de Jesús, porque ellos estuvieron escuchando a Jesús. O sea, los apóstoles no solo seguían con el Antiguo Testamento, sino también seguían con las palabras de Jesús. Recuérdense qué no dijo el Señor. Recuerden, por ejemplo, en los discípulos de Maús, ¿se recuerdan? En los discípulos de Maús, están los discípulos yendo de camino, se acerca Jesús y les pregunta, ¿de qué van discutiendo? Y ahí en el pasaje de los discípulos de Maús, los discípulos le dicen, es que nosotros creíamos que Jesús era el Señor, pero mira, ya van 3 días que murió y nosotros ya estamos volviendo a nuestra casa. Y ahí, en ese texto, Jesús les empieza a explicar las escrituras, dice, qué tontos, bueno, no dice la palabra tontos, yo lo estoy actualizando, pero qué lentos han sido al entender lo que él mismo les iba explicando. Y el texto del Evangelio nos cuenta cómo desde los profetas hasta Jesús fue explicándoles todo esto. No nos ardía el corazón cuando nos hablaba, sí, al final los discípulos de Maús. Entonces, en el canon de los apóstoles estaba el Antiguo Testamento, pero también había mucha importancia en la palabra de Jesús, en la vida de Jesús, ¿ya? Y era un signo de referencia. El maestro nos dijo esto, tenemos que hacer esto. Él dijo, dejad que los niños vengan a mí. Cuando él hablaba a Dios como Padre. Entonces, para los discípulos, para los apóstoles, la palabra de Jesús tenía mucha importancia. Es como si Dios mismo estuviera hablando. Ahora, para los primeros cristianos, o sea, ya no los apóstoles, sino para los primeros cristianos, está el Antiguo Testamento, están las palabras de Jesús y de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos ya no llegaron a conocer de cerca a Jesús, pero sí a los apóstoles. Y creyeron en la palabra que los apóstoles decían porque hacían referencia a Jesús. Por eso, uno de los criterios en los primeros cristianos dice, los apóstoles no tienen autoridad por sí misma, sino la vienen por Cristo, la tienen por Cristo y en relación a Cristo. O sea, no es que cualquier cosa que los apóstoles decían les iban a creer, sino lo que venía desde Jesús y lo que hacía referencia a Jesús. Recuerden que ahí, en las primeras comunidades cristianas, todavía no hay escritos que podríamos llamar que tengan autoridad canónica, como las que ya tenían los de la antigua alianza, el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya está escrito, pero estos del Nuevo Testamento todavía no está escrito. Por eso es que le hacen mucha importancia al Antiguo Testamento y a las palabras de Jesús y a las palabras de los apóstoles. Lucas 1:1. Vamos los que tienen Biblia, por favor, para que no se me duerman, porque ya supongo que algunos están durmiendo. Lucas 1:1. Lucas 1:1 y siguientes. Quien tenga, por favor, tenga la amabilidad de...
levantar su manito y participar si es que no se han dormido ya. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Johnny, como siempre, buena gente. No tanto. Le leo. ¿Ya? Ahí va. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Ahí nada más, Johnny, muchas gracias. Palabra del Señor. Palabra de Dios, te Gloria a alabamos. ti, Señor Jesús. Vamos a remarcar, dice, vámonos al versículo 1. Dice, puesto que muchos han intentado narrar, ¿qué cosa es narrar? Hablar. Narrar es hablar. Dice, muchos han intentado narrar, hablar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Primero siempre estuvo la palabra. Dos, versículo 2 que dice, tal como nos lo habían transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. ¿Quiénes eran los testigos oculares? Los apóstoles, los que vieron a Jesús, los discípulos, primeros discípulos, los que vieron. Dice, ellos nos han transmitido de palabra, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, aquí está, güey, el canon de Jesús, el Antiguo Testamento, el canon de los apóstoles, el Antiguo Testamento y las palabras de Jesús. El canon de los primeros cristianos está el Antiguo Testamento, las palabras de Jesús y las palabras de los apóstoles, porque ellos fueron testigos oculares de lo que han pasado con Jesús. Y eran servidores de la palabra. ¿Por qué? Porque estos apóstoles hablaban lo que Jesús había hecho en medio de ellos. Y al final, recién en el versículo 3, aparecen los escritores. Dice, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo esto desde los orígenes, escribírtelo. Y ahí está el orden de este parámetro de canon. No es que apareció de la noche a la mañana. Bueno, sigamos leyendo porque si no nos va el santo al cielo y se nos acaba el tiempo. Solo nos faltan 5 hojitas nada más, muchachos. Así que tomen su café. Bueno, los primeros escritos del Nuevo Testamento fueron las cartas del apóstol Pablo, ni siquiera los evangelios. Ciertamente que no aparecieron solas, sino que procedían del uso cada vez más familiar tomado de la sinagoga, de los predicadores del Evangelio de Jesús, de impartir epistolarmente consejos y exhortaciones a las comunidades fundadas por ellos, y que le resultaban familiares. Entre estas misivas, entre estas cartas, alcanzaron singular importancia las cartas del apóstol Pablo. O sea, ¿qué quiere decir hasta acá? Que ha habido más cartas, pero las que han tenido mayor importancia y las que se ha conservado son las del apóstol Pablo. Principalmente, sin duda se les ha guardado porque esas cartas tenían un gran contenido teológico, espiritual. Recuerden que Pablo no es cualquier persona, con las dispensas del caso de Pedrito o de San Pedro, porque Pablo es fariseo, es estudiado, su maestro ha sido Gamaliel y él tiene mucha teología, ha estudiado las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Quien lee el Antiguo Testamento encuentra a Cristo. Principalmente tiene un gran contenido las cartas, pero como toda carta, al principio no es considerado como una carta canónica. Por eso es que algunas cartas de Pablo se han perdido. Cuando vean la carta de Pablo, van a notar que ahí Pablo escribe mínimo 3 cartas a los Corintios, pero que en la Biblia solo tenemos 2.
parece ser que entre el primero y el segundo que nosotros tenemos, había uno intermedio, porque Pablo en la segunda carta habla de una carta que escribió entre lágrimas. Y esa carta entre lágrimas no está, no la hemos llegado a tener. Entonces se han perdido algunas cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque cuando surgieron no se les consideraba todavía como canónicos. Después del año 100, ya empezaron a ver textos escritos, ya, o sea, ya empezaron a darle mayor importancia a los textos escritos. De hecho, porque los apóstoles ya habían muerto, los discípulos también estaban empezando a fallecer. Los testigos oculares, perdón, ya no estaban entre ellos. La mayoría ya eran seguidores de los seguidores. Entonces, como ya no había nadie quien hable, manifieste la vida de Jesús, entonces le empezaron a dar mayor importancia a los escritos, pues porque los escritos eran de los primeros que vieron. Por eso ahí empezó a tomar un mayor cuerpo esto. En el año 150 empieza a ganar autoridad los evangelios. No quiere decir que el año 150 han sido escritos, por si acaso. De hecho, el evangelio más antiguo que tenemos es el de Marcos, que fue escrito aproximadamente entre el 49 y 50 después de Cristo, sino que en el año 150 se le da mayor importancia, ¿ya? Pero como sagradas escrituras solo fueron consideradas a finales de ese tiempo. En el año 200 después de Cristo, las cartas de Pablo también empiezan a tener mayor autoridad y algunas otras epístolas apostólicas, como que empiezan a agarrar un valor canónico. ¿Y por qué? Porque empiezan a entrar en la liturgia. ¿Se recuerdan el tema de inspiración? Cuando hablamos de inspiración les decía que muchos de los textos que han sido puestos en la liturgia era porque eran considerados inspirados por Dios. Y en los años 200 ya había muchos textos de Pablo, muchos textos de los apóstoles que eran considerados inspirados por Dios y por eso, por ende, pasaron a ser canónicos, ¿no? Pasaron a formar parte del canon. Un paso importante en este camino de canonicidad de los textos representa el año 180 una herejía, los marcionitas, que vienen de Marción. O sea, hay que dar gracias a Dios que hay herejes. Esa es la palabra exacta. En el año 180 después de Cristo. Hay que dar gracias a Dios a los herejes. ¿Por qué, Padre, hay que dar gracias a los herejes? Porque si no hubiera sido por los hermanos que caían en las herejías, no se aclaraban las cosas. O sea, hay que dar gracias a Dios por las dudas. Porque gracias a las dudas podemos tener certezas. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, Marción era un cristiano antijudío muy celoso, muy celoso. Él tenía unas influencias gnósticas de su tiempo, rechazaba el Antiguo Testamento y del mensaje del Nuevo Testamento solo conservaba el Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. 9 dirigidas a las comunidades y una a Filemón. Pero no consideraba la carta a los hebreos como inspirada. Todo lo demás lo rechazaba como diciendo que son falsificaciones judeocristianas del Evangelio cristiano. Él quería rechazar todo lo judío. Contra tales limitaciones de este cristiano celoso antijudío, Marción, la iglesia de Roma levanta su voz para aclarar, para que la gente no se confunda, y redacta unos prólogos a todos los escritos neotestamentarios. ¿Qué son prólogos? Prólogos son como presentaciones al libro. Todos los textos que se tenían en ese tiempo, Roma empieza a hacer los prólogos, explicando por qué este texto es así, por qué se escribe así, y explicando su autoridad. Esos prólogos fueron escritos antes del año 180 y establecen que los escritos de la iglesia cristiana son: uno, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 ya han sido aprobados en el año 180. Los hechos de los apóstoles, escritos por el evangelista Lucas.
Las 10 cartas de Pablo, que también Marción reconocía. Aquí la iglesia romana asumía los prólogos mansionistas. Las 3 cartas pastorales, primera y segunda Timoteo y la de Tito. Y por último, aprobaba el Apocalipsis, del que se recalca que ha sido escrita por el apóstol Juan. Aquí faltan otras cartas. ¿Qué cartas no están acá? Las de Santiago, la de Judas, de Pedro. Pero ya en el 180, estas son, por así decirlo, y hay una confirmación básicamente del canon. Por la obra de Ireneo de León, un padre de la iglesia, también contra las herejías, cerca al 190, sabemos cuáles eran los escritos del Nuevo Testamento a los que en la Galia los reconocían como canónicos. De todos los que están arriba, están las cartas paulinas, que solo faltaba de Filemón, y ahí San Ireneo de León la agrega, la carta de Filemón, y también la carta de Pedro y 2 de Juan. ¿Ya? Después de esto, de San Ireneo de León, que agrega estas cartas, también está Muratori, el fragmento de Muratori, donde surge, este es a finales del siglo II, casi llegando al año 200. En este fragmento se habla de los textos siguientes: Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, 2 cartas de los Corintios, carta a los Efesios, carta a los Filipenses, carta a los Colosenses, carta a los Gálatas, las 2 cartas a los Tesalonicenses, carta a los Romanos, carta a Filemón, carta a Tito, 2 cartas a Timoteo, la carta de Judas, y aparece, miren, ve, y 2 cartas de Juan. Habla del Apocalipsis, pero que dice que es controvertido. Falta la carta a los Hebreos. No se menciona ninguna carta de Pedro. Y sí, en cambio, hay un Apocalipsis de Pedro, que se terminó convirtiendo en un apócrifo del Nuevo Testamento. En las iglesias orientales, ¿cómo era? Casi era el mismo camino en la historia. Fue añadiéndose y fue aprobándose poco a poco. Lo primero que quedó firmemente establecido, ya desde ese momento, es los 4 evangelios. Si ustedes se dan cuenta, en todos los textos aparecen los 4 evangelios. Ahí no hay discusión. Eh, la discusión se prolonga con la segunda carta de Pedro, la carta a los Hebreos y el Apocalipsis en las iglesias orientales. En el siglo IV ya está cerrada toda la formación del canon. ¿Por qué? Esta fecha y esta carta es importante. Ya con esto vamos a ir terminando para que no se duerma. La carta del Papa Inocencio I al obispo de Toulouse el año 405 contiene ya los libros del canon actual que nosotros tenemos. Yo creo que, no creo, estoy seguro que el Espíritu Santo sopló sobre el Papa Inocencio y en esta carta delimita los libros que tiene la Iglesia como canónicos. De hecho, después hubo varias controversias, pero esta carta de este Papa Inocencio I fue una de las más claras y más antiguas de todos, que fue después confirmado en el Concilio de Florencia en el 1142 y luego tras el protestantismo de Martín Lutero fue más todavía que reafirmado en el Concilio de Trento de 1546. Estos 2 concilios solo confirman lo que Papa Inocencio I en esta carta envió al obispo de Toulouse en el 405 después de Cristo. Esta fecha es importante. Y ahí están todos los libros ya. En esta carta están todos los libros referidos. Están diciendo, estos son los libros. No van a ver en la carta todo el Nuevo Testamento, sino que están todo el canon del Nuevo Testamento. Con esto terminamos para esta noche los criterios de canonicidad. Podemos establecer los siguientes criterios para decir que este texto pertenece a la Biblia o no pertenece a la Biblia.
Para el Antiguo Testamento se utilizó los siguientes criterios. Uno, que estuviera en la Biblia de los 70, en la Septuaginta. 70 tiene que ser, aquí me Está escrito comunican. 60. Ahí está, ahí está. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Y también uno tiene sueño. Ya terminamos con esto. Que esté escrito en la Biblia de los 70. Dos, que se utilice en el culto. Y tres, que se use en los escritos del Nuevo Testamento. Porque hay varias referencias del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿En el culto cristiano o en el culto judío? En los dos, Ok. en los dos. Porque recuerden que al inicio la comunidad cristiana seguía yendo a las sinagogas, hasta que después fuimos expulsados de las sinagogas y ahí recién se empezaron a hablar de iglesias domésticas. Ahora, para el Nuevo Testamento, ¿cómo se hizo el criterio? Primero, el tema de que ese texto tiene que tener un origen apostólico. Obviamente, los evangelios, por eso es que desde el inicio quedan confirmados. Y las cartas de Pablo también, porque hacían referencia a Pablo. Y los otros textos también tienen ese origen apostólico. La carta a los hebreos, que es un poquito lo que hubo en unas controversias, también se le delimitó a Pablo inicialmente, y ahora las ciencias bíblicas modernas eh, confirman que no es de Pablo, pero sí es de la escuela paulina. Sí pertenece a la escuela paulina. ¿Ya? Después del origen apostólico, el uso litúrgico que hizo la iglesia primitiva de ciertos libros, que es lo que también mirábamos en el tema de inspiración. Vuelve a retomarse eso. Después, la coherencia. ¿En qué sentido coherencia? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tiene que haber coherencia. Los textos que hablen contra el Antiguo Testamento no son considerados. Tiene que haber coherencia. El Antiguo Testamento prepara al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es cumplimiento del Antiguo Testamento. Tiene que haber esa coherencia. Por eso es que algunos textos han salido fuera de este canon. Después, la ortodoxia. ¿Qué significa ortodoxia? Si hay coherencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la ortodoxia tiene que decir la recta doctrina. No puede haber una doctrina distinta en una carta que no esté en las demás. El tema de la doctrina, de la ortodoxia, de la verdad, de la revelación. Por eso es que, por ejemplo, aquí, en este tema de ortodoxia, hay que tener en cuenta el punto de los evangelios de la infancia de Jesús. Si se recuerdan que hay un evangelio donde muestran a un Jesús que hace unas palomitas de barro y les da vida. Eso es una incoherencia, pues. Puede ser muy inspirador, puede ser muy espiritual, pero no mantiene coherencia con la realidad. Y no manifiesta la verdad de la revelación. Y por último, el criterio para aprobarlo es la lista de las listas antiguas del canon, que hemos visto hace rato nosotros, ¿no? Entonces, los más importantes hemos remarcado, toda la lista de antiguas más importantes. Yo creo que con eso terminamos.